Bueno, queridos hermanos, como le habíamos prometido, estamos metiéndonos en un terreno muy importante, muy lindo de la Biblia, que es el de presentar algunos personajes, no todo, ¿no? Sobre los verdaderos discípulos de Dios, del Antiguo Testamento y de Jesús en el Nuevo Testamento. Lo ponemos en actitud de fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la gracia, la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Bueno, en primer lugar, quisiera hoy ambientar la cosa, todavía no metemos directamente en los personajes, porque vamos a hacer una breve introducción sobre la prehistoria del pueblo de Israel. Es decir, sabemos que el Éxodo comienza alrededor de la salida del 1200 antes de Jesús. El pueblo de Israel de Egipto se libera, va al desierto y después a la tierra prometida. Ahí nace el pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? La prehistoria sería ¿qué pasó antes? Es el pueblo de Dios que busca de dar un sentido a toda su vida de fe. Entonces va atrás y comienza a relatar la historia de sus antepasados, algunos antepasados. Y entonces estos son relatos, y acá quisiera decir una palabra, son relatos populares, relatos que surgieron en el pueblo, en las reuniones que hacían de noche, quién sabe, o del atardecer, en las casas. Es decir, no son relatos históricos en el sentido al pie de la letra. Es lo que el pueblo va reconstruyendo poco a poco de sus antepasados. Abraham y Sara, y después viene Isaac y Raquel, y después viene Jacob. Son los tres antepasados, la pareja de los antepasados. Pero estemos atentos que en el relato, cuando llegó podemos decir, a definirse esta historia, lo que construyeron, juntaron todas estas tradiciones y la pusieron en un orden. Pero el orden lo dieron ellos, no es que haya sido cronológica la cosa. Y esto se dice también porque en el texto mismo usted ve que hay muchas repeticiones. Y bueno, es como nosotros cuando queremos construir la historia de una familia, de mi familia. ¿Qué hacemos? Bueno, uno recuerda una cosa, otro otra cosa, la va ampliando, la va agregando. Un día viene la tía de lejos, ella también cuenta bueno, eso es lo que sucedieron en este tiempo. Pero no olvidemos que lo importante es siempre buscar qué los autores querían decirnos. Es decir, el mensaje, buscar el mensaje que Dios quería transmitir por medio de estos relatos. Esto es lo que nosotros vamos a empezar mañana con la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero antes, ¿qué había? Y bueno, entonces el pueblo también, mirando la naturaleza, mirando la maravilla de la convivencia, de toda la cosa hermosa que había, relata los primeros 11 capítulos del Génesis, que son la historia de la creación de la naturaleza, creación del hombre, y después, lamentablemente, vienen relatos que son un poco negativos, diríamos. Bueno, sobre eso me voy a dedicar hoy, en cuanto pueda, en cuanto el tiempo lo permita. Entonces, el relato de creación del mundo y después del hombre y de la mujer, es decir, de la humanidad, se centra, y eso ustedes lo van a leer, por eso vayan anotando las cosas que los textos bíblicos que yo les voy a diciendo, que Dios, después de haber creado la naturaleza, vio que todo era bueno.
era extraordinario. Pero agrega otra cosa, y la voy a leer para que ustedes lo tengan presente. Estamos en el capítulo 1, versículo 22. Dicen así, habla de la naturaleza, Dios que había creado los monstruos marinos, Dios que había creado las aves, dice, versículo 22, capítulo 1, versículo 22. Dios los bendijo, diciendo, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra, el mar, el agua. Dios bendice. Esta es la palabra, el verbo que yo quiero que ustedes anoten. Porque aparece después, más tarde, en el capítulo 1, versículo 28 también, pero ya sobre la humanidad, Adán y Eva, sobre la humanidad. Y dice Dios, hagamos el hombre a imagen y semejanza nuestra, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Y ahora atención, versículo 28, Dios lo bendijo. Nuevamente la bendición. Es sobre esto que tenemos que hablar hoy. Y no terminó ahí. En el capítulo 1, versículo 31, cuando vio que todo era muy bueno, todo era extraordinario, nuevamente Dios bendice. Lo que era muy bueno, ahora lo bendice de nuevo. La creación de los mundos, la creación del hombre, que era muy bueno todo, Dios lo bendice. Y para completar el cuadro, nuevamente en el capítulo 2, versículo 3, cuando Dios bendice el día sábado, es la plenitud de la obra de Dios. Diríamos, ¿no? Es el canto de alegría que manifiesta Dios por lo que había hecho, por lo que había realizado. Y bueno, y de ahí nos preguntamos, ¿por qué tanta insistencia sobre este término o este verbo bendecir? Porque es fundamental en la Biblia, de aquí en más va a ser fundamental. Porque es Dios que se pone del lado, Dios que decide de construir un proyecto y construir un proyecto hermoso, muy bueno, extraordinario. Por eso la bendición significa la garantía de que Dios está a la cabeza de este proyecto, porque el proyecto viene de Él, crece en Él. Pero evidentemente que Dios no actúa solo, y es el otro aspecto que nosotros queremos y tenemos que poner en evidencia, que es Dios que pone el hombre al lado de Él, a colaborar con Él, cuando le da toda la naturaleza, cuando pone todo en sus manos y lo pone en el jardín de Edén. Es un jardín y hay que mantenerlo como jardín. Y Dios le da todo al hombre. Esto es entonces el sentido de la bendición. Pero a partir del capítulo 3, que es el relato de la caída, que no lo voy a leer, lo dejo para ustedes, capítulo 3, manifiesta cómo surge otro proyecto, el proyecto alternativo al de Dios. ¿De dónde viene el mal? Se preguntaban. ¿Por qué entonces si Dios hizo toda la cosa tan buena, ahora es tan negativa? Ahora la vemos todo esto desorden que cuando escribieron o relataban este cuento, evidentemente los judíos veían. Y entonces surge el otro término opuesto al de la bendición, que es la maldición. ¿Y qué es la maldición? Lo encontramos la primera vez cuando después de la caída, ustedes lo van a poder leer, cuando Dios, Yahvé, dijo a la serpiente, por haber hecho todo eso, maldito seas. Maldito. ¿Qué significa? No es que Dios destruye la serpiente,
pero señala, ojo que acá hay otro proyecto. Por eso sobre este proyecto Dios echa la maldición. Dios está en contra de este proyecto. Por eso que la maldición no es que Dios vaya destruyendo la serpiente o vaya destruyendo el mal, sino que el mal comienza a convivir junto al proyecto de Dios. Y por eso que Dios, preste atención cuando van a leer, nunca maldice a Adán y Eva. Nunca maldice la humanidad, porque Dios ya lo siente como asociado o lo invita a asociarse a construir el proyecto propio, que es el proyecto de bendición de Dios. Y esto lo vamos desarrollando, o la Biblia lo va desarrollando, nuevamente en el capítulo 4, que es el relato de Caín y Abel, la imagen de lo que puede hacer el hombre cuando quiere hacer su proyecto y no el proyecto de Dios. ¿Y cuál es el resultado? La muerte. Caín mata a su hermano Abel. Eso es el fruto de haber dejado el proyecto de Dios, haberse abandonado del proyecto de Dios, o mejor dicho, de servirse de Dios como algo que Dios no nos sirve más. El hombre que se desliga de Dios, ¿y qué es lo que hace? Mata, se venga, la venganza. Hay otro episodio en este sentido que es justamente el relato del diluvio. No es que Dios maldiga, no es que Dios mande el diluvio. Al contrario, es la naturaleza que se revela al hombre que lo trató tan mal y que en definitiva quiere hacer lo que quiere. ¿Cuál es el fruto? Es el de destruir nuevamente lo que es el proyecto de Dios. Pero Dios, fíjense ustedes, no abandona a la humanidad. Y ahí viene todo el relato de Noé. Todo que hace famosa la arca de ¿cómo se llama? Es decir, el arca donde pone adentro los animales, nuevamente pone adentro el hombre y ahí. Y después, todo ese desastre que la naturaleza hizo, que todo lo que la famosa lluvia, ¿no? Que destruyó toda la humanidad, no es negativo. Dios hará surgir de nuevo la calma y los hombres, la humanidad, comenzará a revivir. Es un relato, son tres capítulos, es largo el relato, para decir que Dios no está en favor de este proyecto de la maldición. Está en favor del proyecto porque es propio de la bendición. El tercer relato es el de la Torre de Babel. Ahí ya estamos a la conclusión. Capítulo 11 del Génesis, cuando el hombre quiere prevalecer sobre el otro. Y ahí ya viene que Dios no puede soportar una cosa, que el hombre sea enemigo del hombre, que el hombre que tiene tanta dignidad a imagen de Dios, al final va destruyéndose uno con el otro, hacen la guerra uno con el otro. Esto es justamente fruto del habernos alejado del proyecto de Dios. De manera que, concluyendo esa parte, en los primeros 11 capítulos no están describiendo un hecho histórico, no están escribiendo un hecho real. Es una poesía, son relatos, saga, se dice, son cuentos que ayudan a interpretar de parte del pueblo por qué estamos en una situación así. Porque hemos perdido, hemos dejado de lado la bendición de Dios, el proyecto de Dios. Dios bendijo este proyecto. Dios está del lado de este proyecto. Nosotros estamos invitados, asociados a cumplir este proyecto. Pero cuando nos alejamos, bueno, los frutos los vemos en estos 3 episodios.
Bueno, esto es un poco lo que ustedes tienen que leer. Lean en estos días, o hoy mismo, cuando recibirán estos mensajes, comiencen a leer los primeros 11 capítulos con esta óptica. No preguntar si sucedió, si se hizo así, si de verdad pasó todo eso. Porque ahí se enreda y estamos en un camino equivocado. Es decir, lo importante, repito y resumo, ver dónde está la bendición de Dios. ¿Dónde está el proyecto, el camino que Dios nos dice? Vaya por acá, vaya por este lado. Y ahí encontrarán la alegría, encontrarán el paraíso. Cuando nosotros nos alejamos de esta bendición de Dios, sucede que nosotros, con la serpiente, simbolizada en la serpiente, vamos construyendo una sociedad, un mundo de maldición, donde reina el odio, la soprafacción del uno del otro, la venganza, toda esta cosa que ya sabemos. Bueno, queridos hermanos, vaya leyendo eso. Y si tiene alguna duda, puede mandarla por WhatsApp, puede mandármela a mí, puede mandarlo por internet, ahí que ustedes tienen en la parroquia, ¿no? Y bueno, y ahí vamos a ver si le queda claro, porque estamos metiendo la base, el cimiento de todo lo que vendrá después en la Biblia. Queridos hermanos, los saludo, los bendigo a todos también y vamos a caminar juntos por la bendición de Dios. Chao, hasta mañana.